2 esclavos compartían a la señora, hasta que el embarazo salió a la luz. Esa frase se enredó en la garganta del pueblo como polvo del camino, y así comenzó la verdad que no era sólo de quien la vivió, sino de todos los que la vieron nacer y morir en la hacienda Santa Cruz dos Martirios, allá en Minas, a mediados del siglo XIX. La hacienda estaba hecha de tiempo y café, terrazas verdes que trepaban la loma, el brillo negro de la tierra recién removida, el olor del grano tostándose en manos ajadas que conocían la penuria y el milagro de cada cosecha. La casa grande se alzaba en el centro, con su balaustrada y sus cortinas cerradas cuando la señora no quería dar cuentas al mundo. A un costado, como una sombra que nunca olvida, la senzala, hileras de puertas bajas, respiraciones juntas, risas ahogadas y canciones que pasaban de boca en boca, de noche, al abrigo del fuego. Amalia llegó a Santa Cruz como la viuda que arrastraba 3 entierros en su lomo, el esposo que la dejó, los hijos que aprendieron a morir jóvenes, la reputación que se agrietó con cada pérdida. Decían que traía mala suerte, otros susurraban que la mala suerte la había venido a buscar. Dio órdenes medrosas al principio, habló poco y dejó que la casa cumpliera su papel de carcasa vacía. Pero la casa no lo es todo. En los corredores, entre la madera bruñida y el polvo, ella escuchaba cosas que los otros no oían: pasos, rezos en la noche, el rumor de voces que llamaban por otros nombres. Benedito era un hombre de ojos serenos y manos que sabían leer la savia de las plantas. Era curandero a su manera, escuchaba los cuerpos, hablaba con las hojas, hacía nudos de promesa que no se quebraban, aun cuando la tormenta lo reclamaba todo. Hombre esclavizado, sí, pero en la senzala se le respetaba como se respeta a quien carga la memoria de los ancestros, a quien conoce los nombres de las dolencias y las formas de devolver la luz. Juana, la vieja que era la voz de la comunidad, decía que Benedito traía la lluvia en la boca y la compostura en la mano. La enfermedad que vino a Amalia no era de fiebre ni de un hueso roto que la tierra podía igualar con una pala. Era de vacío, noches en vela, llantos que no terminaban, una especie de hollín en la lengua que mermaba la voluntad de levantarse. Los médicos del pueblo habían cruzado el umbral y habían dado sus palabras oficiales: melancolía de la sangre, más desconsolada que la tormenta. No bastaron. Fue entonces que Joana insistió hasta que una noche Amalia pidió a Benedito que fuese a la casa grande. El encuentro no fue el acto de una comedia, ni el asalto de una pasión. Fue la confluencia de 2 soledades que buscaron convención en algo ancestral. Benedito llegó con una bolsa de hierbas, con el olor de la tierra y con el canto que los ancestros le enseñaron. Sus manos, cuando tocaron la frente de Amalia, trajeron un calor distinto, no una caricia que borrara el pasado, sino una promesa de compañía. Preparó un baño de hojas, menta, guava, una rama que olía a lluvia, y habló en un idioma que no era de la casa grande, pero sí de la memoria de la senzala. Cantó canto ancestral, y la frase flotó como un puente invisible entre los dos. La noche de la curación quedó guardada por quienes la vivieron como un pequeño incendio que cambió el aire. Se sentaron cerca de la fogata, la señora y el curandero, mientras los demás se refugiaban en la distancia ceremonial de la prudencia. Hablaron, al principio, con voces que sonaban a prueba. Ella le contó sombras, la pérdida, la soledad, la sensación de ser una casa sin historia. Él le escuchó y le contó de las plantas, de los nombres de las enfermedades que no se ven, de los rezos que no se escriben. A la luz de la leña, en un punto donde la verdad se torna más desnuda, se rozaron las manos.
No fue un impulso salvaje, fue un acuerdo callado. Dos seres que comprendieron, por un momento, que podían sostenerse. Con el paso de las semanas, la casa cambió de respiración. Amalia empezó a bajar a la cocina y a ordenar menos con el filo y más con la voz. Llevó alimento a quienes antes solo recibían órdenes. La manera en que miraba a Benedito cambió al punto de que los sirvientes del pueblo comenzaron a bordar historias en la tela de sus días. No era una traición, pensaba ella, sino un reencuentro con la humanidad que había enterrado bajo ceniza. Él no era la salvación de su condición, no era el remedio contra la esclavitud, era simplemente alguien que le devolvía la ternura. Las noches en el cafetal se hicieron su lugar. Entre las plantas altas, con la luna como testigo, encontraron privacidad para hablar de cosas que los muros de la casa grande no soportaban. Se sintió el tacto de la hoja contra la palma, el rumor de los insectos y a veces un silencio tan denso que parecía rezar por ellos. En una tarde húmeda, cuando el aire olía a café recién cortado, Amalia puso su mano sobre su vientre sin saber por qué. No era ninguna señal, solo intuición, pero la intuición tiene maneras propias de hacerse cierto. Los meses siguieron y la señora, que había sido poca cosa a los ojos del mundo, recobró un fulgor que la población no había visto desde la alegría de bodas que ya nadie recordaba. El embarazo, cuando se hizo visible, fue un detonante que encendió el rumor. El pueblo, siempre hambriento de historias que lo distraigan, encontró una que hacía ruido en la madera de muchas conciencias. Se corrió la voz en el trajinar de las tabernas y en la sombra de los portales. La señora estaba encinta. Y más todavía, el padre no era su esposo muerto. Se sumaron los susurros. 2 esclavos compartían a la señora. La frase repetida y retocada fue convirtiéndose en sentencia. Feitor, el capataz, que veía en cada cambio una oportunidad de reafirmar su autoridad, no tardó en encontrar provecho. Tenía ojos de buitre y la certeza de que una hacienda sin orden era tierra para su propio beneficio. Observó a Benedito con la atención calculada de quien vigila al que puede ser pieza de castigo. Le vio entrar a la casa, le vio salir en la madrugada, le oyó cantar en la senzala con el tono grave de los curanderos. Pronto telegrafió la calumnia con la fuerza de la amenaza. Si Benedito no obedecía, haría la acusación pública. Y cuando la posibilidad real de una humillación llegó a sus labios, Feitón no tuvo piedad. Comenzó a chantajear. El chantaje no fue solo para Benedito, fue para toda la senzala. Feitor exigía obediencia, favores, silencio. Si no me entregan lo que pido, contaré la historia tal como la quiero que se cuente, dijo a los que menos tenían. El poder del capataz se nutre de la fragilidad. La pretensión de proteger el honor era la manera más fácil de intimidar a aquellos que más temían por su pellejo. La noticia entonces se volvió tormenta. Vecinos que antes traían café y hablaban de cosechas comenzaron a esconder su mirada ante la sorpresa de ver a la señora con la evidencia pública de su vientre. Dentro de la senzala, la comunidad respiró el peligro. Joana convocó a una reunión nocturna donde nadie se sintió seguro de llevar la luz. Estaban ellos, los que podían sufrir la represión de la casa, los que conocían la voz de Benedito, los que amaban la fogata sin saber por qué. La estrategia no fue conspiración frívola, fue una línea de vida. No podían evitar que el rumor corriera, pero sí podían decidir cómo responder. La decisión fue colectiva y dolorosa. Sabían que el riesgo era mayor si la señora asumía su verdad. Sabían que el escándalo podía costar cabezas. Decidieron entonces inventar una historia que confundiera al capataz y al pueblo, sembrar dudas sobre la paternidad y multiplicar las versiones hasta que ninguna fuera lo bastante sólida para garantizar un castigo inmediato.
No era falso en el corazón, no querían mentir sobre el afecto, pero sí era un mapa para salvar una vida. Los ancianos recordaron que a veces la verdad no basta para proteger a los débiles, que la supervivencia exige engaños piadosos. Actuaron con la prudencia de quien conoce los rituales del rumor. Se contaron cuentos en la taberna de que la señora había viajado en la noche con un comerciante forastero, que la familia del marido tenía pecado de linaje y por eso el pueblo la miraba mal. Se dejó correr la versión de una antigua promesa religiosa que envolvía el nacimiento en misterio. Se habló de una bendición que provenía del cielo y no de cuerpos humanos. En cada relato plantaron una semilla que desviaba la vista de Benedito. Pero la cuerda del engaño tenía un nudo que no se desataría tan fácil. Feitor, con su sed de disciplina social, recogió fragmentos y los tejió para construir su caso. Si la señora estaba embarazada, debía haber un culpable, y el culpable, a ojos del orden que representaba, era el que cruzaba las líneas de su jerarquía. No era difícil para él señalar a Benedito. Era aún más fácil para la Casa Grande apropiarse del veredicto de una colectividad timorata que prefería la estabilidad al cuestionamiento. La acusación formal fue una ceremonia tan brutal como discreta. No hubo abogado ni largos interrogatorios dignos de relatos urbanos. Hubo preguntas en la plaza que parecían excusas para el espectáculo. Miradas que buscaban confirmar lo que ya se quería creer. Los hombres del pueblo, hombres de la comarca como el DNA había previsto, aquellos que repetían la moral colectiva sin pensar en sus contradicciones, se convirtieron en instrumento del castigo. En la era en que la palabra de algunos valía más que el cuerpo de otros, la voz pública se transformó en sentencia. Benedito fue detenido con una mezcla de violencia y cuidado teatral. No era el mismo que se llevaran para la cárcel de la ciudad. Era aquel cuyos pasos se llevaban entre la mirada de todos para que la humillación tuviera quien observarla. Joana y la comunidad se apiñaron, tramaron, escondieron lo que pudieron. No obstante, incluso la astucia de los sometidos se choca a veces con la maquinaria inexorable del prejuicio. En la mañana en que se anunció la ejecución, la plaza de la hacienda se llenó de gente. La Casa Grande cerró sus persianas, como si la señora no quisiera mirar, pero su sombra se asomó a la ventana y la multitud supo que algo iba a pasar. Feitor, firme como la autoridad que se cree justa, presidió el acto. La Iglesia, que no siempre cierra sus puertas a la condena, envió un clérigo de rostro grave que habló de ley y orden. Los hombres que antes compraban café con la punta de la lengua, ahora tragaban la culpa que no querían pronunciar. Benedito subió al tablón con la misma serenidad con que tocaba la tierra. No hubo pánico en su mirada. Había, en cambio, una calma que no es resignación. Era la certeza de quien sabe que su historia no termina con un cuerpo. Se colocaron las cuerdas, la multitud cayó y comenzó el canto. Fue él quien lo entonó primero, esa melodía que los ancestros le dejaron como herencia. Era un canto ancestral cuyo estribillo volvía una y otra vez. Canto ancestral. Se oía como un tejido que no se rompía, aunque la máquina intentara arrancar sus hilos. Amalia llegó a la plaza entre la multitud. Nadie la obligó, nadie la contuvo. Vestía un negro que no era ostentoso, sino una caparazón de ausencia que le pesaba más que cualquier otro ropaje. Se acercó con paso que parecía dividido entre la vergüenza pública y la intensidad de un amor que no soporta más sombras. Cuando la miraron, algunos miraron demasiado, otros no miraron suficiente. Ella se paró frente a Benedito, y la plaza contuvo el aliento como si la tierra misma se hiciera de piedra. No hubo grandes discursos ni confesiones ampulosas.
Lo que dijo Amalia fue simple: yo amé. La frase atravesó la plaza. No explicó céntimos de verdad, ni pidió compasión. Simplemente dijo que había habido un amor que rompió el orden de la casa. Ella miró a los presentes como quien reclama a un jurado que no escucha, y agregó, con voz que se quebró como leña: si eso me hace culpable, entonces que mi culpa sea amarga. Palabras así, en la boca de una mujer que podría haber negado todo por conveniencia, resonaron con más fuerza que cualquier excusa. El gesto de Amalia no detuvo la maquinaria. Benedito fue condenado no por pruebas señeras, sino por el peso de las costumbres y de una sociedad que necesitaba un rostro para su vergüenza. La ejecución se llevó a cabo con la gravedad de un rito, la cuerda meciéndose, el viento que soplaba entre los cafetales como si quisiera llevarse a quien no merecía el olvido. Antes de que la vida se le escapara, Benedito entonó su canto final. No era súplica, era memoria. Su voz clara y firme habló de los ancestros, de la raíz que no se corta, de la promesa que persiste. El canto ancestral se quedó en el aire como una deuda que el mundo no saldó. La plaza quedó en silencio tras la caída. La multitud se dispersó como lo hace la lluvia que no quiere mojarse la mano. Algunas personas lloraron, otras miraron hacia otro lado. Amalia, en el hueco que le dejó la muerte, sintió la desolación como una presencia que la seguía como sombra de cera. Volvió a la casa grande, pero la casa no volvió a ser la misma. Las ventanas cerradas ya no ocultaban nada. La culpa y el arrepentimiento se habían instalado en las paredes. Los años que siguieron fueron largos, como los caminos del interior. Amalia vivió recluida en una especie de penitencia voluntaria. No buscó la compañía de otros, la evitó. Pintó su vida con silencios. Pero dentro de esos silencios nació otra cosa: la responsabilidad moral que la acompañó hasta que sus manos envejecieron y sus pasos se hicieron cortos. Con el tiempo, la casa grande dejó de ser un lugar que solo ordenaba. Se volvió un sitio donde se podían reparar, en la medida de lo posible, las heridas que el poder había alargado. El testamento que Amalia redactó antes de morir fue un gesto que debería hacer sonrojar a cualquier autoridad que se haya valido de la injusticia. No fue una carta de enmienda emotiva únicamente, fue una reconfiguración del destino de la hacienda. En su última voluntad, liberó a quienes estaban todavía sometidos bajo su nombre. Dio tierra a los que habían trabajado y no recibido, a quienes quedaron con manos llenas de callos y vacíos de herencia. Pedía, en una cláusula que no admitía desdén, ser enterrada junto al lugar sagrado de Benedito, aquella fogata en la censada donde él había cantado, donde Joana había untado manos con aceite de memoria, donde la comunidad había hecho pactos de supervivencia. La noticia del testamento no cayó como sorpresa en todas partes. Algunos la vieron como un acto tardío, otros como un acto de justicia que se tomaba con la paciencia de una cosecha madura. Los antiguos esclavizados, ahora hombres y mujeres libres por la firma de una señora que había roto con su orden social, recibieron tierras y una posibilidad de vivir con una dignidad que antes les había sido negada. Aquella liberación no borraba la muerte de Benedito, ni la humillación que el pueblo había practicado, pero era una reparación, imperfecta, que plantaba semillas donde antes solo había despojo. La memoria en la región no murió con el paso de las estaciones. Las canciones que Benedito había llevado se mantuvieron en la garganta de quienes lo amaron. Joana enseñó a los jóvenes los versos que recordaban su nombre. En las noches de luna, en el borde de los cafetales, los que habían recibido tierras contaban la historia a sus hijos y nietos. No la contaban como una fábula que consuela, sino como un documento de advertencia. La libertad no llega por decreto de la piedad, sino por pelea de la memoria.
Hubo quienes siguieron repitiendo la versión simplista. 2 esclavos compartían a la señora. Y en la repetición quedó la verdad deformada, tallada por la ignorancia. Pero en los círculos nocturnos, junto al fuego, los relatos se extendieron. Se hablaba de la curación con hierbas, del canto en lengua que no se traducía del todo, de la estrategia que la sensala diseñó para salvar a la vida cuando las palabras no bastaban. Se explicó con voz baja que el embarazo había sido el encendido del conflicto, la chispa que mostró los hilos de poder que sujetaban el pueblo. Nunca se supo con certeza de quién era el hijo. Las habladurías no ofrecían pruebas. Los silencios, a veces, son más elocuentes que cualquier testimonio. El pueblo necesitaba culpables, y en ausencia de certezas, fabricó uno. Feitor obtuvo su triunfo efímero. La comunidad obtuvo su resistencia, y con ella la forma de mantener vivo un canto que ni siquiera la muerte logró destruir. La paternidad quedó en la ambigüedad, y fue mejor así. La historia no debía reducirse a un dato biológico. Era más grande que eso. Con los años se fue desdibujando la figura del capataz, y la de la señora se transformó en leyenda. Amalia vivió lo suficiente para ver que las tierras que había legado empezaban a echar raíces en manos nuevas. Vio a niños correr entre los cafetales que horas antes conocían solo servidumbre, y oyó cómo el canto ancestral aparecía en las noches como si la voz de Benedito se hubiera multiplicado en distintos labios. Quienes recordaban la ejecución, la recordaban con vergüenza o con rencor. Quienes no la vivieron en carne, la oyeron contada por abuelos que no se cansaban de repetir los nombres para que no siguieran borrados. En su testamento, Amalia no buscó redención personal solamente, dejó instrucciones para la construcción de un lugar de reunión donde la comunidad pudiera cultivar las plantas que Benedito había usado, donde se enseñaran los cantos y las manos que saben curar fueran respetadas. Exigió que su entierro fuese sencillo, y que sobre su tumba se plantara un cafeto que diera sombra a los años. Pidió por último que su nombre se recordara junto al de Benedito, no como anécdota romántica, sino como posibilidad de justicia. Que nadie olvide que una vida fue tomada, y que por eso otras vidas merecen ser liberadas. Los últimos días de Amalia fueron de una soledad acompañada. No buscó olvido, buscó que algo de su experiencia sirviera para corregir. Cuando su tiempo llegó, dejó la casa con la misma gravedad con que había sostenido el embarazo. En su despedida, las manos temblaron, hubo llanto contenido y la sensación de que algo se cerraba para abrir otro curso. La tierra, que había alimentado las riquezas y acunado las injusticias, recibió ambos cuerpos en su regazo. Hoy, cuando el viento entre los cafetales trae la música que no se aprende en la escuela, algunos dicen que es la voz de Benedito, otros que son las hojas que cuentan otra historia. Lo cierto es que la memoria a veces es como la lluvia, cae cuando menos se espera y vuelve a mojar el suelo de las conciencias. La canción que él entonó sigue soplando entre las plantas, y en las noches claras el canto ancestral se escucha como un recordatorio. La dignidad no puede ser tomada con la facilidad con la que algunos quieren arrancar las cosechas. No se puede presentar la relación entre Amalia y Benedito como una solución al horror de la esclavitud. No era un consuelo para los grilletes ni una golondrina que borrara siglos de sometimiento. Fue, en cambio, la prueba de que incluso en los lugares más oscuros pueden hacer una complicidad humana que desafía el orden impuesto. Y cuando esa compasión se hizo pública, la sociedad reaccionó con la crudeza de quien quiere mantener su tablero intacto. La historia dejó heridas, pero puso en movimiento un cambio posible, la liberación de quienes habían sido sometidos,
el reconocimiento póstumo de una voz que fue silenciada y la construcción de una memoria que no admite la amnesia voluntaria. Los descendientes de quienes recibieron las tierras hablaban de Benedito no como un santo inalcanzable, sino como un hombre que se atrevió a curar y a cantar. Hablaron de Amalia no como una heroína, sino como una mujer presa de sus tiempos y capaz, al final, de reparar. Si esta memoria te conmueve, suscríbete para que no se borren estas historias. Que la historia de Santa Cruz dos Martirios no quede en el olvido de los pergaminos. Que sus nombres, sus canciones y sus decisiones se hereden como advertencia y como esperanza. En la campiña, la canción sigue. A veces la escuchan los niños que juegan entre los cafetales. Otras veces aparece en la voz de un anciano que no acostumbra a hablar de su pasado. La comunidad, esa misma que una vez urdió historias para salvar vidas, ahora enseña a sus hijos a cuidar la tierra con otra ambición. Que la tierra no vuelva a ser puente de humillación. Que el trabajo valga por sí mismo y que las historias como la de Benedito no terminen escondidas en el polvo. La memoria es un acto cotidiano. Plantar, regar, cantar, recordar. Y así, cuando la noche desciende y el viento lleva la melodía por entre las plantas, se repite el canto. No es una canción de venganza, es una canción de existencia, porque afirmar la existencia de quienes fueron borrados es, en sí, una forma de justicia. Comparte esta historia con quien todavía cree que el pasado no nos pertenece. Permite que la voz de Benedito y la voluntad de Amalia sigan viajando, que su canto no quede encadenado en la plaza ni reducido a rumor de taberna. La memoria necesita manos que la sostengan.